quiero realzar nuevamente la importancia de estas jornadas laborales, de estas jornadas judiciales, hoy con un tema muy importante, un tema que casi creo que nunca antes habíamos ni siquiera charlado sobre el tema del teletrabajo. Un teletrabajo que lo veíamos como distante, que lo veíamos como poco probable que pudiera ser utilizado en algún momento o más aún todavía. Bueno, muy buenas noches a todos. Por favor, quisiera que me digan si se me está escuchando bien, ya que lamentablemente tenemos un pequeño problema aquí con la señal en Entre Ríos. Sí, doctora, se la escucha. Ahora estamos con las palabras de la presidenta. Doctora Blanca, ¿usted me está escuchando? Bueno, tal vez se ha cortado la señal hasta Entre Ríos. Sin embargo, como les iba diciendo, hoy vamos a tocar un tema importante como lo es el teletrabajo, una modalidad de trabajo que jamás habíamos pensado tener que implementarla y mucho menos dentro del Tribunal Departamental de Justicia. Toda vez de que es un trabajo, no digamos a distancia, pero es un trabajo que implica la no presencia de las personas en el lugar o en la fuente laboral. Nosotros nos hemos visto obligados en este tiempo y a raíz de esta emergencia sanitaria por la que estamos atravesando de asumir un teletrabajo que lo hemos querido acomodar a la realidad institucional y, por qué no decirlo, a la realidad de los insumos con los que cuenta el Tribunal Departamental y en realidad el órgano judicial en su conjunto. Asumir el reto de llevar adelante un teletrabajo en la magnitud en la que se pretendía implica pues tener sistemas virtuales, oficiales, seguros, que sean regentados, que sean avalados y que estén bajo la tuición misma del órgano judicial. Actualmente, como ustedes saben, hemos tenido percances con la utilización de estos medios virtuales porque, bueno, no estaban pensados para un momento como el presente. Estaban pensados para un momento excepcional, para casos excepcionales. Por ejemplo, les hablo del buzón judicial, un buzón judicial que se lo utilizaba únicamente cuando se vencía algún plazo, se vencía algún término y por lo tanto el abogado podía presentar la solicitud del memorial en el buzón judicial con la exigibilidad de que... Buenas noches, ¿se me escucha? ¿Me avisan, por favor? Doctora Blanca, le estamos escuchando. Actualmente estoy dando las palabras de inicio del curso. No sé si es que usted nos escucha a nosotros, parece que no. Bueno, ok. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Ante todo quiero mandar un afectuoso cariño a la doctora Jenny Cortés, a la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, también a todos los vocales y a todos los miembros del Tribunal Departamental de Justicia, a todo el personal, también a todos los jueces. Quiero mandarles un saludo afectuoso en honor al Día del Juez, agradecer por darme esta oportunidad. Lamentablemente el día de hoy hemos sufrido desde horas de la mañana un problema con el internet. Sin embargo, voy a hacer bueno, puedan escucharme. ¿Se escucha algo? La escuchamos, doctora Blanca. ¿Le he cortado? Ay, es que no se escucha nada. La escuchamos, doctora Blanca. Ya, entonces, ¿cómo puedo hacer? Bueno, lamentablemente nuestra disertante se encuentra en la localidad de Entre Ríos y como ustedes bien saben, en esa localidad,
no tenemos una buena cobertura del sistema de Internet. Esperamos que pueda solucionar esos problemas técnicos y que podamos llevar adelante esta segunda jornada con la normalidad, bueno, que todos esperamos. Mientras esperamos a la doctora Blanca, por favor, Tania, o a los ingenieros informáticos que están dentro de este grupo, comunicarse internamente con la doctora Blanca Salomón a objeto de hacerle conocer lo que está aconteciendo. Al parecer ella no está conectada al Zoom, o no sé, no escucha lo que estamos nosotros ya hablando, y por lo tanto se está tratando de comunicar vía teléfono y solamente con su audio. Entonces, por favor, le pido al ingeniero Samuel Arnold o a Tania Vélez o alguno de los... Sí, doctora Jenny, no se preocupe. Estamos ya comunicándonos con la doctora de manera interna para poder solucionar este problema que ha tenido técnico ella allá en Entre Ríos. De todas maneras, ella está conectada en este momento por audio al Zoom. Por eso es que la podemos escuchar. Pero en unos minutitos más vamos a solucionar este problema técnico que escapa de nuestras manos. Ya, muchas gracias, licenciada Tania. Bueno, entonces, como les decía, a ver si es que ahora te puedo terminar esta pequeña introducción que quería hacerles acerca del teletrabajo. Les decía de que nosotros en el Tribunal Departamental hemos implementado el teletrabajo priorizando la utilización de los sistemas virtuales. Esto con dos finalidades. La primera finalidad, la de evitar que la gente o que los mismos abogados, que las partes del proceso puedan presentarse de manera física en el Tribunal Departamental. Es decir, de que evitar aglomeraciones en el Tribunal Departamental, y a la vez también el de evitar el manipuleo de papeles, porque ustedes saben que cuando las cosas se hacen de manera virtual, bueno, ya no necesitamos hacerlo en físico, pues todas las pretensiones, las demandas, las solicitudes de las partes del proceso se presentan a través de una plataforma, y de esa misma forma, de la plataforma virtual, es remitida ante los secretarios, a los correos institucionales de los secretarios de los juzgados, y ellos a su vez hacer conocer a los jueces de las causas, para que también de esa forma el juez pudiera decretar o resolver la pretensión, la petición de la parte del proceso, y ponerla a conocimiento del abogado o de la parte, también mediante vía virtual, es decir, mediante una comunicación electrónica, mediante una diligencia electrónica, ya sea una notificación electrónica. En ese sentido, como les digo, vean ustedes cómo ha cambiado la hermenéutica del trabajo jurisdiccional, precisamente por esta forma de teletrabajo que actualmente está ya implementada en el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. Y bueno, esperamos que ir solucionando los conflictos que se presentan a raíz de esta nueva modalidad. Sabíamos desde un principio que esto iba a ocasionar algunos contratiempos, algunas dificultades, pues como les digo, los sistemas no han sido diseñados para esta clase de trabajo. Sin embargo, estamos tratando de solucionar poco a poco los problemas y hacer de que este trabajo sea efectivo. Efectivo en el sentido de llevar adelante un proceso con las garantías que debe tener
un proceso judicial, es decir, un debido proceso, con todos los elementos que ello implica, con la materialización del derecho irrestricto a la defensa, con la materialización del acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, materializando los derechos y las garantías de todas las partes del proceso, la igualdad del proceso, la inmediación, la concentración, todos aquellos principios que la ley obliga a los jurisdiccionales a tomar en cuenta a la hora de llevar adelante un proceso judicial a efectos de que éste pudiera ser un proceso inmaculado y no estar viciado de nulidad por alguna irregularidad que pudiera causar indefensión a las partes del proceso. Hoy tenemos la disertación de una muy buena juez, una excelente juez que actualmente está en la localidad de Entre Ríos cumpliendo funciones allá. Bueno, ellos son jueces mixtos, o sea que conoce tanto de materia penal, de materia de familia, de todas las materias que componen un juzgado mixto, una profesional joven, muy estudiosa, por cierto, muy predispuesta a compartir con nosotros sus conocimientos, a compartir con nosotros sus experiencias también dentro ya de la actividad jurisdiccional y entonces pensamos de que esta jornada va a ser productiva, toda vez de que al margen de tratarse de un tema novedoso, también tenemos a una profesional muy competitiva que nos va a hablar sobre este tema. Yo le agradezco infinitamente a la doctora Blanca Rosa Salomón por la predisposición, por la voluntad, por darnos su tiempo para poder compartir con nosotros sus conocimientos y para poder charlar con nosotros, pues estas jornadas tratan de ser de cierta forma una actividad de retroactividad, o sea, de retroalimentación de conocimientos. Entonces ahora la vamos a explotar a nuestra querida doctora Blanca, vamos a escuchar su disertación y obviamente después vamos a tener una ronda de preguntas para aquellas cosas que no nos han quedado claras, que tenemos alguna duda. Le agradezco infinitamente, doctora Blanca Rosa, a nombre del Tribunal Departamental, de la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, del cual usted forma parte. Y le concedo la palabra, espero de que esta conferencia sea de provecho no solamente para nosotros los jueces, sino también para todos los abogados y las personas que están conectadas, ya sea vía Zoom o también están escuchando esta conferencia en vivo a través del Facebook. Muy buenas noches, doctora Blanquita, un saludo cordial, un abrazo, un cariño especial para usted y le dejo con la disertación. Doctora. Doctora, por favor, no la escuchamos, está su micrófono apagado. Ahora sí. Bueno, sí, muy buenas noches a todos. Doctora, mil disculpas. Realmente pensé que ya estaba iniciado porque tuve un problema con el Zoom y sin querer le interrumpí, pero le agradezco mucho por la presentación y ante todo quiero desearles mil felicidades a todos los jueces, a todos los miembros del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este tema que para mí es muy novedoso y a la vez me parece muy importante, ¿no? Entonces, un saludo especial también a todos los abogados que se encuentran conectados y muchísimas gracias. Bueno, vamos a iniciar entonces. Le pido por favor al ingeniero que pueda exhibir las diapositivas. Bien, en este momento vamos a compartir pantalla. Ahí está ya la pantalla, doctora, si usted ya puede verla. Bueno, justamente vamos a hacer una pequeña introducción
el tema que he elegido es los principios del derecho laboral y el teletrabajo, ya que esta modalidad de trabajo, denominada el teletrabajo, forma parte justamente de lo que es materia laboral. Sin embargo, quiero hacer una pequeña introducción bueno, en el momento que nos encontramos, la Constitución Política del Estado, en su artículo 35, protege el derecho a la salud. Sabemos muy bien que nos encontramos en una emergencia sanitaria. A tal efecto, nos encontramos en un estado de excepción, y este estado de excepción también es regulado por la Constitución Política del Estado. Y bueno, lo que quería era plasmar también esta pequeña introducción. En primera instancia, el artículo 35 y el artículo 37, que justamente promueve y también respeta el derecho a la salud y la prevención de enfermedades. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. A tal efecto, se ha hecho un resumen desde el momento que nos hemos encontrado justamente con esta emergencia sanitaria. En primera instancia, la ley número 1293 del 1 de abril del 2020 dice: para la prevención, contención y tratamiento de la infección por el coronavirus COVID-19, que declara de interés y prioridad nacional las actividades, acciones para la prevención, contención y tratamiento de la infección del coronavirus. También tenemos el Decreto Supremo 4196 del 17 de marzo de 2020, que declara esta emergencia sanitaria nacional contra el brote del COVID-19. También es preciso señalar el Decreto Supremo 4199 respecto a la cuarentena total en todo el territorio contra el contagio y propagación del COVID-19. También el Decreto Supremo 4200 del 25 de marzo de 2020 refuerza y fortalece las medidas en contra de la propagación del coronavirus. El Decreto 4205 del 1 de abril de 2020, que reglamenta la Ley 1293 de prevención con... Doctora, no la estamos escuchando. Refiere jueves 16 de abril en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, donde se ha declarado esta emergencia sanitaria y cuarentena total. Y por último tenemos el Decreto Supremo 4229 del 29 de abril de 2020. Este es el que amplía la cuarentena, sin embargo, establece una cuarentena condicionada y dinámica, en base a las condiciones de riesgo determinadas por el Ministerio de Salud. A tal efecto, se tiene de que se han establecido 3 tipos de riesgo. Sabemos que es el riesgo alto, el riesgo medio y el riesgo moderado. La siguiente, por favor. Bueno, también es preciso hacer notar que existe una resolución por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la número 1/2020, la misma que exhorta a los estados a asegurar que toda restricción o limitación que imponga a los derechos humanos con la finalidad de protección en el marco de la pandemia del COVID-19, que se cumpla con los requisitos por el derecho internacional de los derechos humanos. En particular, establece que se debe cumplir con los principios de legalidad, que Doctora. Doctora. Recién se le escucha ahora, doctora. ya. Y la siguiente diapositiva, por favor.
A tal efecto, ahora sí, es preciso señalar los principios en materia laboral. El artículo 48 de la Constitución Política del Estado establece de forma textual lo siguiente, dice: las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios, y entre ellos están principios de protección de los trabajadores y trabajadoras como principal fuerza productiva de la sociedad, de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación y de inversión de la prueba. A tal efecto, voy a desarrollar de manera breve estos principios que tienen relación con esta modalidad de trabajo que es el teletrabajo. Entonces, el principio de protección es el que alude a la función esencial que cumple el ordenamiento jurídico laboral, que es el de establecer un amparo preferente a los trabajadores. Cuenta tres reglas fundamentales. Tenemos el indubio pro operario, que refiere que todas las normas jurídicas aplicables a las relaciones de trabajo, en caso de duda en cuanto a su sentido y su alcance, deben tener una interpretación que resulte más beneficiosa para el trabajador. Es decir, si existen, por ejemplo, 2 o 3 sentidos de una norma, se debe acoger al que resulte más favorable, más beneficioso a los intereses de los trabajadores. También dentro de este principio de protección encontramos la regla de la norma más favorable, que también dice, de acuerdo con este principio, ante la concurrencia de normas actualmente vigentes sobre una misma materia, el juez laboral debe aplicarla de manera que resulte también más favorable, sin atender a los principios de jerarquía ni especialidad. Asimismo, también tenemos otra regla dentro de este principio de protección, que sería la regla de la condición más beneficiosa. Dice, esta regla supone la existencia de una situación concreta anteriormente reconocida y determina que ella debe ser respetada en la medida que sea más favorable al trabajador que la nueva regulación que se ha de aplicar. Esta regla opera entonces en los casos de sucesión normativa, garantizando el respeto a los niveles alcanzados con la norma más antigua o derogada. Para invocar esta regla deben concurrir 3 requisitos. Esta última regla, entonces, establece que se trate de condiciones laborales en un sentido amplio, en cuanto a la alimentación, transporte, becas de estudio, vestimenta, etcétera. Que las condiciones laborales sean más beneficiosas para el trabajador, lo cual importa compararlas con otra regulación nacida bajo el imperio de una norma más antigua que sea legal o convencional. Que las condiciones laborales hayan sido efectivamente reconocidas al trabajador a nivel individual. Asimismo, también tenemos el principio de continuidad. Es aquel principio que los jueces en materia laboral deben aplicar, debiendo estimar la duración del contrato individual en la mayor extensión posible según los hechos y la realidad demostrada. A tal efecto, vemos que este principio tiene relación con un principio fundamental en materia laboral, que es el de primacía de la realidad. ¿Qué significa este principio? Se vincula con el carácter realista del derecho del trabajo. Es decir, la existencia de una relación del trabajo depende no solo de lo que las partes hubieran acordado o hubieran pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, y es que el derecho de trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, sino de una relación objetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento. Asimismo, también tenemos el principio de no discriminación. Dentro del ámbito laboral implica la prohibición de que exista una desigualdad de trato por razón de sexo, estado civil, razón de edad, dentro de los límites marcados por ley, por razón de raza, condición social, ideas religiosas, etc.
Asimismo, también tenemos el principio de inversión de la prueba a favor del trabajador. Este principio en materia laboral escapa de la regla general del proceso, por la que se establece quien afirma un hecho debe probar. Es decir, de que en un proceso laboral quien tiene la carga de la prueba justamente es el empleador y no así el trabajador. El principio de irrenunciabilidad también es el que plantea la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho del trabajo. Por ejemplo, en el caso de que un trabajador renuncie a sus entonces formula la demanda y en este caso, por ejemplo, perdón, estaba un poco baja la señal. Bueno, en este caso, por ejemplo, se puede hacer la demanda también por el pago de beneficios sociales, ya que este es un principio muy importante también que protege a los trabajadores. Yendo al tema de fondo, es preciso señalar lo que es el teletrabajo. Como les indicaba, es una modalidad de relación laboral o de prestación de servicios que consiste en el desempeño de actividades remuneradas utilizando las tecnologías de información y comunicación, las que son denominadas como las TIC, que utilizamos también, por ejemplo, en los cursos virtuales. En el marco de un contrato o de una relación de trabajo en el cual no se requiere la presencia física del teletrabajador, siempre que las necesidades y naturaleza del trabajo lo permitan. Esta modalidad también se aplica en otros países y es conocida como home office o trabajo en casa. Entre los principios del teletrabajo tenemos el de voluntariedad, que es entendido como el acuerdo de voluntades entre el empleador y trabajador. Es decir, de que el trabajador también debe estar de acuerdo de someterse a esta modalidad, que es el teletrabajo. La igualdad de trato respecto a los trabajadores presenciales. Como decíamos, entre los principios que nuestra Constitución Política del Estado establece, también está el de igualdad de trato y de no discriminación. También tenemos la reversibilidad. La reversibilidad del teletrabajo es una facultad que tiene el empleador y un derecho del teletrabajador. Consiste en la posibilidad de que el teletrabajador retorne a su puesto habitual de trabajo en las instalaciones del empleador, o sea, de que puede volver a ser un trabajador presencial. Asimismo, tenemos el Decreto Supremo número 4218 de fecha 14 de abril del año 2020. El objeto de este Decreto Supremo es regular el teletrabajo como una modalidad especial de prestación de servicios caracterizada por las tecnologías de información y comunicación, por las TIC, tanto en los sectores públicos como privados. Esta novedad, ¿no?, es muy importante porque quisiera hacer un comentario al respecto. Existen empresas privadas en Bolivia, en especial, por ejemplo, los ingenieros informáticos, ingenieros de sistema, que ya aplican hace muchos años esta modalidad de trabajo, justamente por la forma también de trabajo que ellos tienen. Entonces, se aplica en algunas empresas privadas ya hace muchos años. Sin embargo, ahora este Decreto Supremo ya ha regulado el teletrabajo. Y aquí indican los sectores públicos y privados. A tal efecto, un 14 de abril se ha promulgado este Decreto Supremo y un 24 de abril se ha emitido el reglamento de implementación del teletrabajo.
Su objetivo también es establecer los procedimientos y lineamientos para la implementación del teletrabajo como una modalidad de la relación laboral o prestación de servicios y también de la misma forma en los sectores públicos y privados. A tal efecto, tanto el Decreto Supremo como también el reglamento establecen varios conceptos. Entre estos conceptos vamos a señalar los más importantes. Tenemos la definición del teletrabajo, como hemos definido, es una modalidad de la relación laboral. También lo que es el teletrabajador, que es la persona natural que en el marco de la relación laboral o de prestación de servicios desempeña sus actividades no presenciales donde el teletrabajador utiliza su propio domicilio u otro lugar establecido fuera de las dependencias del empleador o entidad pública, con carácter permanente mientras dure la relación laboral para la prestación de trabajo o servicios. También tenemos el teletrabajo temporal. Es la modalidad donde el teletrabajador utiliza su propio domicilio u otro lugar establecido fuera de las dependencias del empleador o entidad pública. El servicio digital, todo servicio o trámite que se brinda mediante mecanismos digitales en línea o por internet. Y por último, lo que mencionábamos, las tecnologías de información y comunicación, denominadas como TIC, que comprende el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes, medios que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión y recepción de información, voz, datos, texto, video e imágenes. Se consideran como sus componentes el hardware, software y los servicios. También es preciso hacer notar que tanto el Decreto Supremo como el reglamento establecen el teletrabajo en el ámbito de la Ley General del Trabajo, donde refiere que para las relaciones laborales sujetas a la Ley General del Trabajo y disposiciones normativas inherentes, dice, el contrato de trabajo establecerá la aplicación del mismo si corresponde y si su carácter es permanente o temporal. También establece de que en el caso que existe una relación laboral regulada por un contrato previamente suscrito, deberá suscribirse una adenda al contrato principal, donde se debe establecer la modalidad del teletrabajo. Como hemos indicado, existen varias definiciones, entonces en esta adenda o contrato se debe establecer si es un teletrabajo permanente o si es un teletrabajo temporal. Por otro lado, también este Decreto Supremo establece el ámbito del Estatuto del Funcionario Público en su artículo 5, donde refiere que la máxima autoridad ejecutiva, dice, de una entidad pública sujeta a la aplicación de la ley del Estatuto del Funcionario Público, podrá determinar en el marco de las disposiciones específicas del Ministerio de Trabajo la aplicación del mismo, y también refiere que puede ser permanente o temporal por sus servidores públicos dependientes. Asimismo, también otra novedad en cuanto a esta modalidad se tiene para el personal eventual y también para los consultores en línea en el sector público. Ahí refiere, dice, para la prestación de servicios de personal eventual y consultores en línea, el contrato debe celebrarse por escrito y señalará la manera específica, la aplicación del teletrabajo si correspondiese cuando éste tenga carácter permanente o temporal. Y algo muy importante que también se encuentra tanto en el Decreto Supremo como en el reglamento es la jornada de trabajo. Refiere de que esta jornada debe mantenerse y cumplir la jornada efectiva en los horarios dispuestos por el empleador o por la entidad pública.
no pudiendo exceder en horas a las establecidas en la normativa vigente. Hay algo muy importante también que debemos tomar en cuenta de este decreto supremo, que son las obligaciones del teletrabajador, como también se encuentran las obligaciones del empleador. Entre las obligaciones del empleador o de la entidad pública tenemos 3. Proveer al teletrabajador cuando corresponda el equipamiento, software requeridos para la adecuada prestación de los servicios contratados. Capacitar al teletrabajador para el adecuado manejo y uso del equipamiento y software necesarios para desarrollar sus funciones. Establecer medios de comunicación formales para comunicar y hacer el seguimiento correspondiente a las tareas asignadas al teletrabajador. También el teletrabajador tiene las siguientes obligaciones: es cumplir con los protocolos de seguridad establecidos para salvaguardar la información, equipos informáticos y otros bajo custodia. Es decir, de que se debe tener un adecuado uso de los equipos. Sabemos de que muchas veces existen los hackers, a veces hasta, digamos, los correos electrónicos. Entonces es muy importante que exista un correo de la empresa o de la institución. También permitir al empleador o entidad pública el libre acceso a la información relacionada con el teletrabajo. Existe también en otros países, por ejemplo, plataformas donde se implementan, digamos, para que se pueda controlar de qué manera está realizando su trabajo el funcionario o el trabajador. También estas plataformas establecen los objetivos que debe cumplir cada trabajador o funcionario. Informar en un plazo no mayor a 24 horas, dice, al empleador o entidad pública cuando el equipamiento o el software se encuentre bajo su custodia y sufra algún daño, extravío, robo. Esa es una de sus obligaciones que tiene el teletrabajador. También el de guardar confidencialidad respecto a la información de propiedad del empleador o de la entidad pública, y también de los datos de acceso como consecuencia del teletrabajo, por ejemplo, si existe alguna plataforma especial de ingreso. Asimismo, también este decreto establece la suspensión del teletrabajo. Refiere cuando existe alguna falla del equipamiento que impida el desarrollo de las funciones del teletrabajador y se afecte el adecuado cumplimiento de sus labores, se podrá suspender temporalmente el mismo. Por ejemplo, en el caso también que exista alguna caída de señal de internet o algún problema, digamos, con la computadora, entonces se puede suspender el mismo y se puede retornar a lo que es el trabajo presencial. Bueno, por último, vamos a emitir las conclusiones. Lo que quisiera puntualizar ante todo es que esta modalidad del teletrabajo es justamente conforme a los objetivos según cada función o cada labor que tenga cada persona. Entonces, esa es la finalidad ante todo, ese es el control que se realiza. Sabemos de que existe, por ejemplo, en especial en las instituciones públicas, el reloj biométrico. Sin embargo, ¿cuál es la idea del teletrabajo? Es justamente que se haga un control de objetivos según la función y atribuciones que tiene cada persona, se ha cumplido, cómo lo ha cumplido. Entonces, esa es en sí la finalidad. Entre las conclusiones, también tenemos que en este tiempo de emergencia sanitaria es muy beneficiosa, ya que favorece al distanciamiento social. Es muy necesario en esos momentos hasta que pueda, ante todo, culminar
pueda existir alguna cura en cuanto a la pandemia que estamos viviendo en este momento por el COVID-19. También considero que esta modalidad es factible tanto en el sector privado como público, siempre y cuando existan herramientas tecnológicas que permitan su desarrollo. Otra conclusión es que esta modalidad puede ser aplicada de forma mixta, como hemos visto en el Decreto Supremo y en el reglamento, según el caso que se presente al trabajador para facilitar su desempeño laboral. También quisiera dar algunas sugerencias, ante todo, sobre esta pequeña investigación que he realizado sobre el teletrabajo. Para mí sería importante, digamos, que al haberse implementado esta modalidad de trabajo, se podría aplicar en casos especiales, por ejemplo, en las ciudades grandes, o sin ir más lejos, en la ciudad de Tarija, cuando existen bloqueos, existen personas que viven muy lejos, ¿no? Entonces es muy complicado poder dirigirse a la fuente laboral. Y sería muy bueno que se pueda implementar también en estos casos, ¿no? A veces hay bloqueos que duran meses o duran una semana o hay paros cívicos y muchas veces es complicado el desplazamiento para los trabajadores, para los funcionarios públicos. Entonces considero que ahora ya está determinada esta modalidad, entonces sería bueno que se pueda tomar en cuenta. También que pueda ser aplicada como una alternativa en los casos de madres lactantes u otras circunstancias. Por ejemplo, en el caso que un trabajador tenga que desplazarse a otra ciudad por algún motivo, digamos, de salud de algún familiar y que esté a su custodia y que no haya quien le colabore, entonces en un caso así se podría también ver, siempre y cuando existan también las herramientas tecnológicas para que permitan su cumplimiento. Bueno, muchísimas gracias por su atención y estoy presta a todas las preguntas que tengan. Bien, iniciamos la etapa de preguntas en este momento. Los que quieran participar, por favor, desactiven su micrófono y le damos la palabra. ¿Alguno de los participantes desea hacer alguna pregunta sobre teletrabajo? Hola, hola. Hola, ¿me escucha? Sí, doctor Ronald Mendoza, lo estamos escuchando. Sí, podría poner de repente su imagen, por favor, para poderlo ver. Estamos transmitiendo en vivo por la página del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad. Tal vez, ahora sí, ahora parece que quería consultar si el teletrabajo exclusivamente corresponde de acuerdo a normativa, hay una normativa especial también referido a la aplicación del teletrabajo a trabajadores que tengan 60 años, que tengan menores de 5 años, hijos menores de 5 años, enfermera base, y también aquellos referidos que puedan ser madres o tutores de personas con discapacidad, menores de 18 años, si no me equivoco. Quiero preguntar a la doctora, por favor, si nos puede aclarar si abarca para estas personas, para estos trabajadores, o en su defecto también es más amplio, con los principios que ha mencionado, es más amplio para otras áreas, para otros puestos de trabajo también, dentro de las entidades públicas o privadas, ¿no? Gracias. Bueno, un saludo a la distancia, doctor. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, justamente, como indica este decreto supremo y por la situación en la que estamos en este momento, por esta emergencia sanitaria, muchas instituciones ya están aplicando este decreto supremo. Por ejemplo, en el Tribunal Departamental de Justicia, como también en el Consejo de la Magistratura,
tenemos tanto los protocolos, los instructivos, como los acuerdos, donde determina este sector. Por ejemplo, le doy un ejemplo, ¿no? En el Tribunal Departamental de Justicia, en casos de que existan personas que están en el grupo de riesgo por el COVID-19 y entre ellos figuran justamente adultos mayores, también figuran personas que están a cargo de niños con discapacidad, inclusive también que están a cargo de niños menores de 5 años en el caso de madres o padres también. Entonces, justamente cada institución ha establecido estos instructivos y ha visto la mejor manera según la concurrencia. También sabemos que estamos en una pandemia, en una emergencia sanitaria, entonces se ha visto la necesidad de implementar esta forma, esta modalidad de trabajo. Y justamente entre las sugerencias también refería de que sería bueno que ahora que ya tenemos la normativa se pueda aplicar en este tipo de casos, ¿no? Siempre y cuando existan las herramientas. Es bastante amplio este decreto supremo, ya indica que existe el teletrabajo permanente, el teletrabajo temporal, es decir, de que hoy en día podemos combinar también las maneras según la situación de cada trabajador o de cada servidor público. Gracias. Bien, ¿alguna otra persona que quiera hacer alguna consulta a la doctora? No me los has fregado. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches, doctor John Saúl Estaca. Sí, tengo la siguiente consulta. Su imagen, por favor. Un momento. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Bueno, buenas noches. Bueno, en esto del teletrabajo, la consulta para la doctora era la siguiente, ¿no? ¿Cómo podríamos, por ejemplo, revisar los expedientes de manera digital, como en el órgano judicial, ¿no? Porque por lo menos en Fiscalía, durante las capacitaciones que nos daban, ya se puede ver un expediente digital y revisar ahí los decretos. En cambio, en el órgano judicial nos dan el sistema CIREG, pero no podemos ver qué dice el decreto en sí, no solo tenemos que ya ha entrado al despacho, que ha salido del despacho, nada más. Entonces, esa era mi consulta. ¿Cómo los abogados desde afuera podríamos también realizar teletrabajo en coordinación con el órgano judicial, ¿no? Bueno, un saludo, doctor. Muchas gracias por su pregunta. Justamente quería complementar también respecto al instructivo número 29/2020, que es emitido por la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia. Como también quería hacer notar de que existe un reglamento, ¿no? Este reglamento es emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, que establece las directrices para la continuidad de las labores del órgano judicial. Bueno, en este sentido, tanto en este reglamento como en el instructivo establece el trabajo. Sin embargo, como les indicaba, también existe de forma mixta. Es decir, lo que han analizado y ha determinado este instructivo ha sido de que exista personal que pueda encontrarse en la oficina y el otro personal que pueda estar desde su casa, sin embargo, conectados a las herramientas que cuenta el órgano judicial. Entonces, a través, digamos, de esta determinación, lo que también indica en este instructivo es que se pueda, en el caso que no existan estas herramientas, como son el buzón judicial, que es el sistema Hermes, y también, el sistema Mercurio, y también el de notificaciones, que es el sistema Hermes. Entonces, también indica de que se puede aplicar correos electrónicos, otros medios telemáticos, como ser el WhatsApp.
En ese sentido, en este momento, como nos encontramos en un estado de excepción, tenemos conocimiento que, por ejemplo, en materia penal, la ley 1173 ya determina la forma que se vaya digitalizando todas las actuaciones. Sin embargo, por el momento se están aplicando otros medios para que se pueda establecer, pero el instructivo y varios instructivos también que emite el Tribunal Departamental de Justicia refieren de que nos podemos comunicar con el personal para que nos pueda, en su caso, notificar o también inclusive pueda sacar una foto y de esa manera nosotros podamos tener acceso a los expedientes. Sin embargo, también el Tribunal Supremo de Justicia está viendo la manera de ir digitalizando todas las actuaciones más allá. Es un proyecto que se tiene, ¿no? Sin embargo, debido a esta pandemia que estamos sufriendo, se ha adelantado, ¿no? Ya que existen en las leyes, ya está, ¿no? Refiere a las notificaciones virtuales, notificaciones electrónicas. Sin embargo, poco a poco se están mejorando también todos los sistemas que contamos, ¿no? Por en Entre Ríos, por ejemplo, en otros sitios, inclusive refiere de que cuando requieran copias, dice, de un expediente, por ejemplo, en Sucre, indica de que se puede a través de WhatsApp solicitar al funcionario que se encuentra, porque en los juzgados debe existir apoyo y a través de WhatsApp toda la información que requerimos. No sé si tiene alguna pregunta más, doctor. Bueno, muchas gracias. Tenía una consulta más. En cuanto a la seguridad social, doctora, si bien, digamos, estamos realizando trabajo o teletrabajo desde nuestros domicilios y usted nos ha señalado que esto se mide por el cumplimiento de objetivos, ¿verdad? Pero en materia de seguridad social, ¿qué tipo de seguro, digamos, se activaría? ¿Seguiría teniendo el riesgo profesional o el riesgo común? ¿Cómo se manejaría esto, doctor? Esa sería mi última pregunta. Ya, perfecto. Bueno, hemos establecido que también existen principios, ¿no?, que protegen a los trabajadores y ante todo refiere la igualdad de trato y el de no discriminación. A tal efecto, y también establece en el decreto supremo y en el reglamento la igualdad. Entonces, en este sentido, no se puede dejar de lado, ¿no?, estos riesgos, todo esto. Sin embargo, bajo estos principios nos tendríamos que amparar. Sabemos de que es una modalidad nueva, ¿no?, que a veces nos parece hasta raro, ¿no?, el término. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos ya existe un link que dice telework en las instituciones públicas y ya todos, digamos, ya saben de qué manera trabajar. Sin ir más lejos, también en la República Argentina igual, ¿no?, ya esta modalidad ya es utilizada hace varios años, ¿no?, en varios países. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, un saludo a todos, muchas gracias. Muy bien. Si no tenemos alguna otra pregunta, Presidenta. Sí, Tania. Bueno. Creo que ya hemos concluido con la ronda de preguntas y agradecemos mucho a la doctora Blanca Rosa Salomón Zárate, quien nos ha acompañado esta noche. Presidenta, tiene usted la palabra. Bueno, en realidad, un poquito para sacar algunas conclusiones de la excelente participación, la excelente disertación que nos ha dado la doctora Blanca Rosa Salomón. Como ustedes pueden ver, queridos colegas, esta es una modalidad nueva, una modalidad que la estamos ensayando en realidad, que la estamos experimentando. Yo considero de que para que haya teletrabajo, obviamente tienen que estar dadas las condiciones para que se cumpla efectivamente el trabajo, porque de eso es de lo que se
trata. No se trata de tener a la persona físicamente sentada en un escritorio, sino de lo que se trata es de que se vea, de que se note la efectividad del trabajo que está realizando ese teletrabajador. Existen algunas funciones de los trabajadores que efectivamente no se van a poder hacer mediante teletrabajo, por más que la ley lo diga. Por ejemplo, nosotros en el órgano judicial hemos determinado de que las labores se van a hacer mediante teletrabajo. Pero yo, ¿cómo le digo, por ejemplo, al personal de limpieza que tiene que hacer teletrabajo? O sea, son tareas que no se pueden hacer mediante teletrabajo, sino que requieren la presencia física en el lugar del trabajo, en la fuente laboral, en el lugar mismo donde se tiene que cumplir el trabajo. Por lo tanto, no es en todos los funcionarios, en todas las tareas en las que se tenga que hacer este teletrabajo. Uno de los aspectos importantes o que más conflicto traen en el momento de adoptar esta modalidad de teletrabajo es principalmente el control del mismo. Bien decía la doctora Blanca de que el control se va a hacer por resultado, pero hay trabajos que no pueden medirse por el resultado, sino que tienen que medirse por lo efectivamente realizado en el lugar del trabajo. Entonces, el teletrabajo siempre va a estar casado, va a estar condicionado a la clase de trabajo que realiza una determinada persona. Decía, por ejemplo, uno de los abogados, de que cómo podría, que él quiera hacer el teletrabajo, pero cómo puede revisar el proceso mediante este sistema. Evidentemente, nosotros, como les decía yo al inicio de esta charla, no contamos con todas las herramientas virtuales, telemáticas, para realizar un trabajo tal como se debería realizar, de tener todos los insumos, todas las herramientas tecnológicas para llevar adelante el teletrabajo. Hemos tropezado con un sinfín de problemas. Ustedes han visto de que nosotros, por la labor que desempeñamos, el tribunal, quiero decir, el tribunal departamental por la función que desempeña, tal vez se acomode un poco más que otras instituciones a esta modalidad del teletrabajo, porque nosotros podemos trabajar desde nuestra casa. Tenemos las herramientas virtuales como para hacer inclusive las audiencias por medios virtuales, hacer notificaciones electrónicas, presentar memoriales también de una forma virtual. Sin embargo, los sistemas no han sido pensados para tener un expediente digital, que es lo que en el futuro se quiere tener, un expediente digital. Ahora estamos, como decía la doctora, con un sistema mixto, o sea, tratando de priorizar el teletrabajo, tratando de priorizar las herramientas virtuales, pero no sin dejar de lado aquellos aspectos que sí necesitan, que requieren de la presencia física de los funcionarios. Así, por ejemplo, nos hemos visto obligados a abrir las oficinas, abrirnos los despachos judiciales y poner a un funcionario en cada uno de los despachos a objeto de que pudiera cumplir aquellas tareas que no pueden hacerse mediante medios virtuales. Tal es el caso, por ejemplo, de la revisión de los expedientes. El abogado que quiera revisar su expediente puede ir al tribunal y pedir el expediente, pero eso significa un riesgo. Entonces, ¿qué hemos dicho? Ante ese escenario, para evitar ese riesgo de que el abogado vaya al tribunal, tenga en sus manos el expediente, pueda manipular el expediente, pueda tener contacto físico, no solo con el personal del juzgado, sino también hasta con la gente que está en los tribunales, hemos puesto a disposición de todos los abogados los números de celulares de los funcionarios jurisdiccionales, objeto de que mediante vía telefónica puedan preguntar en qué estado está su proceso. Si necesitan de algún actuado, pedir que se lo escaneen, que se le mandan una fotografía, utilizando otros medios que si bien no son
no son oficiales, pero sí son medios, medios sociales, como el WhatsApp, como el correo electrónico, como decir, escanealo y pásamelo a mi correo, o sácamelo una foto de esta resolución. Veamos los modos, porque ahora estamos en un tiempo de creación, estamos en un tiempo en el que todos nos tenemos que ayudar. El abogado, el funcionario, el secretario, el auxiliar, el mismo juez, el abogado de la institución, etcétera. Inclusive nosotros dentro del tribunal, a objeto de no recibir ni siquiera los oficios, hemos pedido a las instituciones que puedan crear un correo institucional para que podamos no solo exigir o solicitar alguna información, sino también de que cuando ellos nos soliciten, también por esa vía remitirles la información que se solicite. Esto a efectos de no tener ese contacto físico y de no tener la manipulación de los papeles. Ahora, existen evidentemente varios problemas que tienen que ver con esta forma del teletrabajo. A mí, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? ¿Y qué hacemos con el bono de té, por ejemplo? ¿Se va a pagar el bono de té si no estamos asistiendo a nuestra fuente laboral? ¿Será que corresponde el pago del bono del té? Porque nosotros sabemos de que el bono del té es una prestación, es una ayuda al trabajador para que pueda alimentarse, digamos, durante la jornada laboral. Pero si yo estoy aquí dentro, o sea, estoy trabajando desde mi casa, ¿será que ese bono de té me corresponde? O sea, hay varios problemas que evidentemente en el transcurso de la experiencia que tenga cada una de las instituciones vamos a tener que asumir también decisiones. Algunas decisiones, bueno, serán, trataremos de tomar las decisiones más correctas, evidentemente, pero sí es que algunas decisiones nos traen problemas, nos traen dificultades, las vamos a tener que cambiar, vamos a tener que modificar, porque como les vuelvo a reiterar, esto es solamente, o sea, esto es un modelo que nunca antes lo hemos tenido. No podemos decir, la anterior vez, cuando hemos hecho esto, nos ha sucedido esto. ¿Por qué? Porque no lo hemos intentado nunca. Esta es la primera vez. Y por eso es un reto. Y no es un reto solamente para nosotros, los miembros del Tribunal Departamental. Es un reto para todos, para los mismos abogados. Por eso es que nosotros también queremos escuchar las posiciones de ustedes, las ideas que tengan ustedes, las sugerencias, las proposiciones, porque evidentemente entre todos vamos a construir una justicia que tenga o que resguarde a cabalidad todos esos principios que nos exige la ley. Una justicia eficaz, eficiente, transparente, una justicia pronta, ágil, oportuna, pero ya no en los términos en los que pensábamos antes, sino en los términos de un proceso diferente, de un procedimiento diferente, donde cada uno tiene que asumir la responsabilidad de que no estamos en un tiempo común, no estamos en un tiempo normal, estamos en un estado de emergencia sanitaria. O sea, no es una emergencia cualquiera, es una emergencia en la que está en riesgo nuestra propia vida y la vida de los demás, y por lo tanto tenemos que actuar en consecuencia. Entonces, todos los cuidados, o sea, nosotros sabemos los protocolos que se tienen que hacer, pero a veces los sabemos y no los ejecutamos. Ejecutemos de la forma en la que nosotros, a partir del lugar donde nos encontramos trabajando, veamos de hacer de que todos los consejos que nos dan los médicos se cumplan a través de los actos mismos, los actos propios de cada persona en el lugar donde se encuentre. No solo de los funcionarios jurisdiccionales, ni de los funcionarios públicos, sino también de las personas particulares, de los abogados libres, de las partes del proceso y del público en general, de la sociedad en general, porque esto, como les digo, esta responsabilidad compartida, una responsabilidad social compartida que abarca a todos, y la actitud de unos puede repercutir
en la salud o en la vida de los demás. Yo nuevamente agradecerle infinitamente a la doctora Blanca, espero que no sea la primera ni la última vez que estemos con estas conferencias. Bueno, estamos haciendo la prueba, estamos queriendo volver a tener esas jornadas, vamos a tratar de hacerlas con más periodicidad, vamos a tratar de hacerlas de manera más frecuente. Ahora lo hacemos como una parte del programa de actividades por el Día del Juez, que es el 27 de julio, como bien ya lo saben ustedes. El 27 de julio nosotros tenemos el Día del Juez y en conmemoración a ese día tan especial hemos querido hacer estas jornadas judiciales. Yo les agradezco muchísimo la participación de todos ustedes, la participación de los que han entrado al Zoom y participar en esta reunión virtual, y también de aquellas personas que nos están escuchando y siguiendo en vivo a través de la página de Facebook del Tribunal Departamental de Justicia. Les quedo muy agradecida, esperamos encontrarnos, si Dios quiere, el día de mañana, en el horario que está programada la tercera conferencia, la tercera disertación de estas jornadas laborales. Les agradezco muchísimo su presencia, su atención y Dios quiera que nos podamos encontrar el día de mañana. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Presidenta, por su palabra y por también los valiosos conceptos en este tiempo tan complejo que estamos viviendo. Ha sido esencial lo que nos ha podido explicar a toda la audiencia, tanto los que están conectados vía Zoom como en vivo por la página. Mañana tenemos la disertación denominada Judicatura Agraria en Bolivia. Es un tema bastante amplio y además muy necesario también para ver algunos aspectos del derecho en este sentido. El doctor Jorge Efraín Cárdenas Chávez nos estará acompañando a partir de las 6 de la tarde. Entonces todos quedan cordialmente invitados para que nos puedan acompañar mañana por esta misma vía. Dicho esto, agradezco también la participación de la doctora que nos ha acompañado en esta noche, doctora Blanca Rosa Salomón Zárate, jueza técnico del Tribunal de Sentencia Penal, del Juzgado Público en Materia Familiar, Niñez, Adolescencia y de Sentencia Penal, primero de Entre Ríos, provincia Ocónor del departamento de Tarija. Muchísimas gracias, señora presidenta, gentil audiencia. Con esto ya hemos concluido esta nuestra reunión, así que nos encontramos el día de mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un saludo a todos. Gracias, doctora, un gusto. Muchas gracias. Bueno, para mí ha sido muy lindo poder escucharles y, bueno, he encontrado muchas amistades, muchos conocidos también aquí. Muchísimas gracias, licenciada, también excelente organización. Bueno, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, doctora. Muchas gracias por sus conceptos. Y buenas noches a todos. Ya nos podemos ir saliendo de la reunión hasta el día de mañana. Muy amables por su participación.